El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días. Vamos a abrir las Escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo número 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amado Padre y Dios nuestro, queremos rogar la dirección de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que a través de la palabra, nuevamente, Dios amado, guíanos, permite que la palabra hable a nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo, regañando a la iglesia de Corintio. Ellos, como el apóstol lo acaba de señalar, lo acabamos de leer, señalando que no eran cristianos espirituales, sino carnales. Muchas veces hemos pensado que cuando la Escritura se refiere al creyente carnal, estamos hablando de una persona que no conoce a Cristo. Pero no, estamos hablando de personas que conocen al Señor Jesucristo, pero que son niños espirituales. Hoy vamos a hablar del tema, la iglesia carnal, como nombre. La iglesia, los creyentes que son niños espirituales, parece ser que tienen características muy propias: celos, disensiones. Entonces Pablo les dice: ustedes debieran ya comer algo más sólido, una vianda, pero necesitan todavía leche. No son creyentes maduros. Entonces vamos a hablar de tres tipos de personas. Vamos a hablar del hombre o mujer natural. Vamos a hablar de el creyente espiritual
y también vamos a hablar sobre el creyente carnal. ¿Está bien? El primero, ¿qué es el hombre o quién es el hombre natural? Es aquel que no ha nacido de nuevo, aquella persona que no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Este no puede entender las cosas espirituales. Mire, busca en primera carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural, la persona natural, cuando usted le habla las cosas espirituales, por ejemplo, usted comenta que ha estado preparando su vida ayunando y buscando a Dios, el hombre natural se le queda viendo y mueve la cabeza y dice: Dios mío, tú quieres morir, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre estar ayunando? Tú tienes que comer bien y nutrirte. Pero si usted le contesta: es que el ayuno te fortalece, el hombre natural no le va a entender y va a pensar que usted está mal, poco loco. Romanos 1:27 también nos habla un poco sobre las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Note usted cómo el hombre natural, la persona natural, hace todo tipo de pecado y lo considera natural, normal, como en este caso, teniendo relaciones sexuales hombre con hombre. Ahora, ¿qué otra característica tiene el tipo de vida de personas que no conocen a Cristo? Como decimos, el hombre natural. Vayamos rápidamente a Santiago, capítulo número 3. Vamos a leer desde el 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Noten esto: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se dan cuenta? Aquí el apóstol Santiago utiliza una expresión del hombre natural donde dice, en cuanto a la sabiduría, que esta
es animal, terrenal, diabólica. Esas son las características principales de una persona que no conoce al Señor Jesús. Ahora, el creyente espiritual. ¿Quién es el creyente espiritual? El creyente espiritual es aquella persona que ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida y busca a Dios con todo su corazón en oración, busca crecer en el conocimiento de su palabra y permite que el Espíritu Santo de Dios lo guíe, lo enseñe. Crucifica su naturaleza carnal. Esto es, no permite que los deseos de su carne controlen su cuerpo, sino por el Espíritu controla su cuerpo. Vamos a buscar en Romanos capítulo número 8, versículo 1, 6, 7 y 8 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Qué dice la palabra? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note usted que la Escritura está señalando aquí ninguna condenación, o sea, no hay nada que te culpe, que te haga sentir mal. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No va a haber nada que te condene si usted anda conforme al Espíritu. Por el contrario, si andamos conforme a la naturaleza carnal, ¿qué va a suceder? Vamos a tener mucha condenación, mucha culpa. Vean lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Note usted, estamos hablando de creyentes, de personas que conocen al Señor Jesús como su Salvador, pero que buscan agradar, complacer a su naturaleza carnal. ¿Y qué sucede? Hay condenación, hay muerte, y en ninguna forma podemos agradar a Dios. Primera de Corintios 2, versículo 15 y 16. Y si está usted pensando, ¿por qué tantas citas bíblicas? Bueno, es que cuando estamos afirmando algo, lo estamos respaldando con su palabra y no inventando lo que queremos decir. Dice, versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Corintios: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo?
¿quién le instruirá? ¿Qué dice la palabra? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Vamos bien? Este es el creyente espiritual. El creyente carnal es aquel que conoce a Cristo, pero es un bebé espiritual. No ha madurado, no tiene mayor conocimiento y normalmente busca agradar a su naturaleza carnal. Ahora, primera carta a los Corintios, el pasaje que leímos al inicio, del 1 al 7, señala claramente cómo el creyente carnal es contencioso, celoso. Vamos, él siempre está con problemas de disensión. Y también la Escritura nos deja ver en la carta a los Gálatas. Vamos a buscar Gálatas capítulo número 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note usted entonces cómo el creyente, si anda en el Espíritu, el creyente espiritual, el fruto del Espíritu va a ser manifiesto. Pero si el creyente vive agradando a su carne, las obras de la carne también van a ser manifiestas. Le dejamos esto para que lo medite y tome una buena decisión. Amado Padre, gracias te damos por la palabra. Te ruego, Señor, que ésta sirva, sea útil y produzca los cambios necesarios. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga usted un excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mujer
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Note usted cómo el hombre natural, la persona natural, hace todo tipo de pecado y lo considera natural, normal, como en este caso, teniendo relaciones sexuales hombre con hombre. Ahora, ¿qué otra característica tiene el tipo de vida de personas que no conocen a Cristo? Como decimos, el hombre natural. Vayamos rápidamente a Santiago, capítulo número 3. Vamos a leer desde el 15. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Noten esto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se dan cuenta? Aquí el apóstol Santiago utiliza una expresión del hombre natural donde dice, en cuanto a la sabiduría, que esta es animal, terrenal, diabólica. Esas son las características principales de una persona que no conoce al Señor Jesús. Ahora, el creyente espiritual. ¿Quién es el creyente espiritual? El creyente espiritual es aquella persona que ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida y busca a Dios con todo su corazón en oración, busca crecer en el conocimiento de su palabra y permite que el Espíritu Santo de Dios lo guíe, lo enseñe. Crucifica su naturaleza carnal, esto es, no permite que los deseos de su carne controlen su cuerpo, sino por el Espíritu controla su cuerpo. Vamos a buscar en Romanos capítulo número 8, versículo 1, 6, 7 y 8 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. ¿Qué dice la palabra? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note usted que la Escritura está señalando aquí ninguna condenación, o sea, no hay nada que te culpe, que te haga sentir mal. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No va a haber nada que te condene.
si usted anda conforme al Espíritu. Por el contrario, si andamos conforme a la naturaleza carnal, ¿qué va a suceder? Vamos a tener mucha condenación, mucha culpa. Vean lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Note usted, estamos hablando de creyentes, de personas que conocen al Señor Jesús como su Salvador, pero que buscan agradar, complacer a su naturaleza carnal. ¿Y qué sucede? Hay condenación, hay muerte, y en ninguna forma podemos agradar a Dios. Primera de Corintios 2, versículo 15 y 16. Y si está usted pensando, ¿por qué tantas citas bíblicas? Bueno, es que cuando estamos afirmando algo, lo estamos respaldando con su palabra y no inventando lo que queremos decir. Dice, versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Corintios: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice la palabra? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Vamos bien? Este es el creyente espiritual. El creyente carnal es aquel que conoce a Cristo, pero es un bebé espiritual. No ha madurado, no tiene mayor conocimiento y normalmente busca agradar a su naturaleza carnal. Ahora, primera carta a los Corintios, el pasaje que leímos al inicio, del 1 al 7, señala claramente cómo el creyente carnal es contencioso, celoso. Vamos, él siempre está con problemas de disensión. Y también la Escritura nos deja ver en la carta a los Gálatas. Vamos a buscar Gálatas capítulo número 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note usted entonces cómo el creyente, si anda en el Espíritu, el creyente espiritual, el fruto del Espíritu va a ser manifiesto. Pero si el creyente vive agradando a su carne, las obras de la carne también van a ser manifiestas. Le dejamos esto para que lo medite y tome una buena decisión. Amado Padre, gracias te damos por la palabra. Te ruego, Señor, que ésta sirva, sea útil y produzca los cambios necesarios. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga usted un excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que te haga sentir mal. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No va a haber nada que te condene si usted anda conforme al Espíritu. Por el contrario, si andamos conforme a la naturaleza carnal, ¿qué va a suceder? Vamos a tener mucha condenación, mucha culpa. Vean lo que dice el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Note usted, estamos hablando de creyentes, de personas que conocen al Señor Jesús como su Salvador, pero que buscan agradar, complacer a su naturaleza carnal. ¿Y qué sucede? Hay condenación, hay muerte, y en ninguna forma podemos agradar a Dios. Primera de Corintios 2, versículo 15 y 16. Y si está usted pensando, ¿por qué tantas citas bíblicas? Bueno, es que cuando estamos afirmando algo, lo estamos respaldando con su palabra y no inventando lo que queremos decir. Dice, versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Corintios: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice la palabra? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Vamos bien? Este es el creyente espiritual. El creyente carnal es aquel que conoce a Cristo, pero es un bebé espiritual. No ha madurado, no tiene mayor conocimiento y normalmente busca agradar a su naturaleza carnal. Ahora, primera carta a los Corintios, el pasaje que leímos al inicio, del 1 al 7, señala claramente cómo el creyente carnal es contencioso, celoso. Vamos, él siempre está con problemas de disensión. Y también la Escritura nos deja ver en la carta a los Gálatas. Vamos a buscar Gálatas capítulo número 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note usted entonces cómo el creyente, si anda en el Espíritu, el creyente espiritual, el fruto del Espíritu va a ser manifiesto. Pero si el creyente vive agradando a su carne, las obras de la carne también van a ser manifiestas. Le dejamos esto para que lo medite y tome una buena decisión. Amado Padre, gracias te damos por la palabra. Te ruego, Señor, que ésta sirva, sea útil y produzca los cambios necesarios. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga usted un excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. ¿Vamos bien? Este es el creyente espiritual. El creyente carnal es aquel que conoce a Cristo, pero es un bebé espiritual. No ha madurado, no tiene mayor conocimiento y normalmente busca agradar a su naturaleza carnal. Ahora, primera carta a los Corintios, el pasaje que leímos al inicio, del 1 al 7, señala claramente cómo el creyente carnal es contencioso, celoso. Vamos, él siempre está con problemas de disensión. Y también la Escritura nos deja ver en la carta a los Gálatas. Vamos a buscar Gálatas capítulo número 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note usted entonces cómo el creyente, si anda en el Espíritu, el creyente espiritual, el fruto del Espíritu va a ser manifiesto. Pero si el creyente vive agradando a su carne, las obras de la carne también van a ser manifiestas. Le dejamos esto para que lo medite y tome una buena decisión. Amado Padre, gracias te damos por la palabra. Te ruego, Señor, que ésta sirva, sea útil y produzca los cambios necesarios. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga usted un excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y esto
se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note usted entonces cómo el creyente, si anda en el Espíritu, el creyente espiritual, el fruto del Espíritu va a ser manifiesto. Pero si el creyente vive agradando a su carne, las obras de la carne también van a ser manifiestas. Le dejamos esto para que lo medite y tome una buena decisión. Amado Padre, gracias te damos por la palabra. Te ruego, Señor, que ésta sirva, sea útil y produzca los cambios necesarios. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga usted un excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Note usted entonces cómo el creyente, si anda en el Espíritu, el creyente espiritual, el fruto del Espíritu va a ser manifiesto. Pero si el creyente vive agradando a su carne, las obras de la carne también van a ser manifiestas. Le dejamos esto para que lo medite y tome una buena decisión. Amado Padre, gracias te damos por la palabra. Te ruego, Señor, que ésta sirva, sea útil y produzca los cambios necesarios. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga usted un excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Las obras de la carne también van a ser manifiestas. Le dejamos esto para que lo medite y tome una buena decisión. Amado Padre, gracias te damos por la palabra.
Te ruego, Señor, que ésta sirva, sea útil y produzca los cambios necesarios. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga usted un excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Busca los cambios necesarios. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga usted un excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Excelente día en nuestro Señor. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Familias.